Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la distribución de autores a lo largo del tema. Realmente cuando un opositor decide prepararse las oposiciones y observa las diferentes pruebas de las que consta todo el proceso que va variando entre las diferentes comunidades, uno de los aspectos clave o uno de, digamos, de las pruebas que más tiempo requiere al alumnado es la preparación del temario. Al margen de todo el proceso de construcción del resumen, de técnicas de estudio y de repaso, que lo veremos en próximos vídeos, la distribución de autores por tema es uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta si queremos tener un temario de calidad. Durante más de 20 años he revisado multitud de temas. Por un lado, temas al alumnado que quiera asegurarse de que su resumen está correcto y que cumplen, digamos, con los estándares de calidad que le ofrezco. Y por otro lado, también cuando revisamos los simulacros de los diferentes exámenes y de las pruebas que vamos preparando al alumnado, que normalmente suelen ser entre 4 y 7 exámenes anuales, en cada periodo corto de preparación. En los periodos largos suele haber más volumen de temas. Normalmente, simplemente cuando el opositor termina esos simulacros, y a mí me gusta, tengo una manía siempre de revisar, ¿no? Miro el tema, si el volumen de carillas que tiene, que eso ya lo podemos ver en otros vídeos, y también observo pues la calidad de escritura, la estética, la presentación. Suelo fijarme mucho en el volumen de autores que se incorporan. Los autores a un tema siempre le da mucho caché. Entre otras razones porque los autores digamos la función del opositor a la hora de redactar es presentar la información como un elemento que ya ha pasado por un proceso de calidad. Y eso pues lógicamente hay que remitirse tanto a los artículos como a los libros publicados. Nosotros siempre recomendamos a los alumnos que utilicen autores que al tribunal les suenen, que sean de la zona si es posible, si no pues de todo el territorio nacional. Evidentemente hay autores muy buenos a nivel internacional, pero en muchas ocasiones o en la mayoría de los casos son desconocidos para algún miembro de tribunal, salvo que algún miembro de tribunal pues tenga alguna formación universitaria extra o esté haciendo el doctorado, esté haciendo un máster o la temática le interese mucho y conozca a ese autor. En este caso, los opositores tienen que tener claro que a la hora de preparar el temario tienen que tener en cuenta los autores. Entre otras razones porque referenciar a los autores le proporciona una base teórica muy firme y eso demuestra que no solo entiendes el temario, sino que el opositor se ha preocupado por respaldar con argumentos, con opiniones, las teorías que se van desarrollando dentro de los apartados y subapartados del tema. Es como si os dijera construir una casa sin los mejores materiales o si quisiésemos construir una casa por el tejado. En segundo lugar, creo que otro aspecto fundamental que nos aportan los autores es la credibilidad y autoridad. Al citar expertos del tema, el opositor plantea al tribunal ciertos elementos que le dan peso de autoridad, es decir, estas ideas o estas ideas secundarias que plantean los opositores no provienen de sus propias opiniones personales, sino que tienen un peso y una autoridad concreta. Es como tener un equipo, ¿no? Respaldándote y que cada autor, pues, es un miembro relevante y que añade cierta credibilidad a las respuestas. En todo caso, pues, es una estrategia para intentar, pues, apostar por una redacción mucho más completa y que en este caso incorpore elementos que le den calidad y sobre todo que aumenten la credibilidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de evaluación y aparece Blasque Sánchez en 2017, pues esa idea es una idea que está muy consolidada porque el autor es un autor muy relevante. Cuando hablamos de evaluación y citamos a López Pastor o citamos a David Ortiguela, pues son autores que podríamos decir que son la referencia estatal en los procesos de evaluación auténtica o evaluación formativa. De la misma manera, una cuestión también que le da mucha calidad a los temas es la aportación de una perspectiva mucho más amplia. Si siempre estamos citando a los mismos autores, como podría ser Onofre Contreras o podemos citar a Pedro Sáenz López, son autores muy relevantes cuyos libros son quizá libros de cabecera dentro del proceso de preparación. Sí es verdad que determinados temas que pueden estar alejados de esos libros básicos de didáctica requieren la aportación de otros autores, permitiendo tener una visión mucho más global y sobre todo cuando tengamos que abordar aspectos específicos. Esto puede ser particularmente útil si realmente vamos a querer darle al tribunal una visión amplia de todo el proceso. Otro elemento también que para mí es súper importante cuando reviso los simulacros, los exámenes del alumnado,
es que los autores, sobre todo cuando se combinan autores antiguos que aportan calidad y que son autores muy interesantes, como puede ser Piaget, como puede ser Vygotsky, como podría ser un momento dado Sánchez Bañuelos, si somos capaces de combinarlos también con otros autores más actuales, con publicaciones de calidad que se hayan publicado hace poco, con estudios internacionales, suele marcar también una clara diferencia con respecto a otros opositores. No se trata solo de mencionar dichos autores, sino también de integrar sus ideas de manera que enriquezcan, argumentos y muestren la capacidad analítica y crítica del opositor. De la misma manera, cuando nosotros estamos planteando un volumen amplio de autores, que vemos que las ideas están contrastadas y además estamos viendo que esas ideas son ideas que se van poniendo de forma, digamos, global en el desarrollo de cada uno de los apartados, nos va a servir de base para posteriormente demostrar una gran madurez en la escritura, porque nos va a permitir después el desarrollo del pensamiento crítico. Todo el proceso de selección y análisis de esos autores y las teorías que van refutando en el desarrollo del tema nos va a permitir en cierto modo también impulsar la valoración crítica, el pensamiento crítico e incluso una opinión personal. Aprender a argumentar básicamente se trataría de ir poniendo encima de la mesa pues las diferentes teorías que pueden mostrar los autores. Por ejemplo, si estamos en un tema de desarrollo o aprendizaje motor, es muy interesante poner encima de la mesa pues las diferentes teorías que explican cómo un alumno aprende a lo largo de la vida y que podíamos contrastar las ideas que provienen del paradigma ecológico, mucho más actual, con las teorías que provienen del procesamiento de la información o las teorías que vienen de los modelos de servosistemas. Esos aspectos son muy interesantes para poder contrastar delante del tribunal y ofrecer diferentes abanicos, dado que los procesos educativos rara vez se desarrollan mediante un único canal. Todos estos elementos ayudan sobre todo al tribunal a aprender mientras lee y además nos permite, en cierto modo, pues demostrar no solo madurez en la redacción, sino que hemos hecho una gran revisión bibliográfica y que hemos demostrado una gran capacidad expositiva a la hora de exponer diferentes teorías que avalan o que sustentan los diferentes enfoques epistemológicos dentro del área. Conocer a fondo las diferentes teorías y opiniones de varios autores te permiten también adaptar muy bien los textos que damos en las academias y que damos los preparadores e incluso podemos llegar a personalizarlo. Si quieres conseguir tu plaza, si quieres que te ayude a conseguir tu plaza, ya sabes dónde puedes encontrarnos: www.oposicioneducacionfísica.es.